Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestra clase de historia. En esta oportunidad tenemos como tema la primera parte del gobierno de Ollanta Humala Tasso. Permítanme compartir con ustedes las siguientes diapositivas. Muy bien. El gobierno de Ollanta Humala Tasso, la primera parte, a vez de que el gobierno de Ollanta Humala se vio prácticamente a finales de su gobierno totalmente ensuciado, se puede decir, es el término adecuado, se vio en problemas de corrupción. Hasta el día de hoy son materia de investigación. Por eso que hemos dividido en dos este gobierno, en una primera parte, netamente los primeros años de su gobierno, y luego en la segunda parte veremos los actos de corrupción, hasta el día de hoy son motivo de investigación por parte de la justicia en el Perú. Entonces comenzamos con el gobierno de Ollanta Humala Tasso en su primera parte, que comprende los años 2011 al año 2016. ¿Correcto? Como bien sabemos nosotros, terminado el gobierno de Alan García Pérez en 2011, en diciembre de 2010, el 5 de diciembre de 2010, a través de un decreto supremo, convoca a elecciones, ¿no?, para la elección pues, del nuevo presidente al término de su mandato, de Alan García. Entonces, Alan García convoca elecciones en diciembre para el siguiente año elegir nuestro nuevo presidente al término del mandato de García. Correcto. Y como bien sabemos, al término del periodo de García, toma la presidencia Ollanta Humala Tasso. Todo presidente juramenta el 28 de julio del año que toma el mando, y luego de 5 años, un quinquenio, el mismo día, ¿no?, vuelve a dejarlo. Ollanta Humala Tasso es un militar que nace en Lima el 27 de junio de 1962, ¿no? Militar retirado, político peruano, presidente de la República del Perú, como vemos ahí en esos pequeños datos biográficos, ¿no?, del 2011 al 2016. Este personaje ingresó pues a la palestra política cuando protagoniza, junto a su hermano Antauro, el cual se encuentra en prisión, un levantamiento en la localidad de Lucumba, Tacna, manifestándose en contra del gobierno de Alberto Fujimori. Posteriormente va a fundar, junto a su esposa, Nadine Heredia, ¿no?, el Partido Nacionalista Peruano, ¿no? Como bien sabemos, su esposa prácticamente gobernó con él, la misma que lo involucró en serios problemas, ¿no?, lo hizo impopular, ¿no? Y como veremos en las posteriores explicaciones y la próxima parte de este gobierno, se involucró en terribles problemas de corrupción. Bien, entonces comenzamos con Ollanta Humala Tasso y vamos a seguir compartiendo las diapositivas. Terminada pues las elecciones, se va a dar una primera vuelta donde observamos los resultados que se dan en ella, ¿no? En la primera vuelta se impone Ollanta Humala sobre la hija de Fujimori, Keiko Fujimori, seguido por Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo nuevamente, que intentaba, ¿no?, un segundo periodo de gobierno. Los resultados de la OMP al 100% de aquella primera vuelta, como observamos ahí, tienen pues como ganador a Ollanta Humala, pero sin alcanzar el 50 más 1 más, ¿no?, de porcentaje de sus contendores. Por consiguiente, como no consiguió el 50 más 1 voto de Ollanta Humala, ¿no?, se tenía que dar una segunda vuelta. La va a dar contra su, en este caso, rival, Keiko Fujimori, que pertenecía al partido político u organización política Fuerza 2011. ¿Correcto? Entonces, Ollanta Humala, de Alianza Gana Perú, como le llamaban a su organización política, obtiene el primer puesto, ¿no?, con 31% de votación y algo más, y Keiko Fujimori con el 23%
punto y algo más por ciento también de votos válidos. Entonces los dos pasan a una segunda vuelta. En la segunda vuelta, realizada el 5 de junio, unos meses después, ¿no? Entre estos dos contendores, Ollanta gana, pues, ¿no? Gana esta segunda contienda a Keiko Fujimori, y el 29 de mayo se va a llevar un debate presidencial también entre Keiko Fujimori, ¿no? Y Ollanta Humala, donde ambos tuvieron la oportunidad de presentar a la ciudadanía sus principales propuestas, ¿correcto? Entonces, previo a las elecciones, hay un debate presidencial entre Keiko y Ollanta, pero se dice de que en esa oportunidad prefirieron a Ollanta Humala, a vez de que, como era hija del expresidente Fujimori, todo lo que nosotros ya hemos tocado respecto al tema de Fujimori durante clases anteriores, nadie quiso ya apostar en esa oportunidad por representante del Fujimorismo, que era su hija, Keiko Fujimori. Entonces, Ollanta Humala gana esta segunda vuelta, pero no gana pues de una manera amplia, ¿no? Sino simplemente por una diferencia mínima, 51.44 votos válidos, ¿no? A 48.5% de su contendora Keiko Fujimori. O sea, la diferencia fue mínima. Entonces, Ollanta Humala llega al poder de manera, digamos, constitucional, para juramentar también el 28 de julio del 2011. Muy bien, vamos a los principales hechos que se dieron durante esta primera parte que vamos a estudiar del gobierno de Ollanta Humala Tasso. Como bien sabemos, toma el mando el 28 de julio de 2011 y a los pocos meses de tomado el mando se va a producir los llamados escándalos de los vicepresidentes. ¿Qué es lo que va a pasar? En la quincena de octubre de 2011, el periodista de investigación Gustavo Gorriti va a denunciar que el segundo vicepresidente de la República y a la vez congresista Omar Chejade habría sido prácticamente el nexo, el enlace entre oficiales de la policía, ¿no? Familiares, ciertos familiares vinculados al grupo WOM, ¿correcto? Es decir, un grupo de poder económico que de alguna forma quería tener proteccionismo y querer pues, ganar ciertos beneficios valiéndose de influencias como el de Omar Chejade. Chejade va a ser acusado por el general retirado de aquel entonces de la policía, de un tal Guillermo Arteta. Este general en retiro lo había denunciado pues, de que Chejade había planeado, ¿no?, el desalojo de los trabajadores de la empresa azucarera Andahuasi, la misma que quería comprar WOM, ¿no?, y tener pues la mayoría de las acciones y así poder administrar. Como bien sabemos, este tipo de compras, ¿no?, se hace a través de ciertos procesos transparentes, ¿no?, y no de manera arbitraria, como se hizo favoreciéndolos a ellos, a través de la influencia de Omar Chejade. Entonces, este va a ser el primer escándalo que se va a producir, ¿no?, dentro del inicio del gobierno de Ollanta Humala, ¿correcto? Esto trae consigo que hubiera una crisis de gabinete. El 10 de diciembre de 2011, el presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, va a tener que renunciar a su cargo. Tras estos escándalos, Humala va a tener que aceptar su renuncia y va a dar a conocer pues, a los medios de prensa que Óscar Valdés, ¿no?, asumiría el premierato, es decir, asumiría la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, fíjense ustedes, problema tras problema, ¿no? Luego de esta crisis de gabinete,
un poco que como el gobierno de Ollanta Humala va a ganar cierta aceptación, porque se va a capturar a un terrorista, ¿no? Llamado Artemio, ¿no? Como se le conocía con este apelativo al senderista Florindo Eleuterio Flores, camarada Artemio. Esto se va a producir el 9 de febrero del 2012, ¿no? Artemio fue herido en esta captura, luego de una lucha entre policías y senderistas en el Alto Guayaga, en el interior del país. El terrorismo es otro de los puntos que también tenemos que mencionar durante el periodo de gobierno de Ollanta Humala. En cuanto a ciertos actos o hechos relacionados al terrorismo, el 9 de abril un grupo terrorista va a secuestrar a trabajadores de la transportadora de gas del Perú, TGP. Esto ocurrió en la provincia de la Convención, ¿no? Departamento de Cusco. Tras ello, pues, las fuerzas militares y policiales reciben un comunicado de los terroristas, donde estos dicen que habrían exigido por su liberación $10 millones. Además, este grupo terrorista exigía, ¿no?, material explosivo, quería camisas, pantalones, ¿no? O sea, un material logístico para su producción. El 12 de abril se va a producir un enfrentamiento entre, lógicamente, las fuerzas del orden y estos terroristas. Esto se va a dar en el llamado Brian, ¿no? Va a dejar una capitana de la Policía Nacional muerta, ¿no? Y lo que traería posteriormente la liberación, ¿no?, de los secuestrados. Esta liberación, dice en los comunicados de aquel entonces, fue por presión de las mismas Fuerzas Armadas, ¿no? El 30 de abril se va a encontrar a ciertos desaparecidos, ¿no?, que se habían dado y anunciado en el BRAE, y van a encontrar, por ejemplo, a un tal Luis Astuquilca, ¿correcto? Y después se va a encontrar otro desaparecido, pero ya cadáver, un tal César Vilca, encontrado por su propio padre. El Ministerio del Interior, como era de esperar, va a emitir un comunicado informando, ¿no?, la aparición del cuerpo de esta persona gracias a una intensa búsqueda por parte de la policía. El 3 de mayo, por otro lado, en el Pleno del Congreso se va a presentar una moción de censura, ¿no?, por incapacidad al ministro del Interior, así como también al ministro de Defensa. Falta de liderazgo, falta de estrategia, falta de planificación, en otras palabras, pues incapacidad profesional. El 10 de mayo, los ministros del Interior, Alberto Otárola, y el de Defensa, Daniel Lozada, van a presentar su renuncia irrevocable, las mismas que son aceptadas por el presidente de la República. ¿Correcto? Esto trae consigo cambios en el gabinete, como era de esperar, ¿no? El 23 de julio de 2012, luego de ciertas especulaciones de quienes tomaban las carteras tanto del Interior como de Defensa, también Óscar Valdés, el premier, presenta su renuncia a la presidencia del Consejo de Ministros. Y junto a él, todos los ministros ponen sus cargos a disposición del presidente para que él disponga si acepta o no. Esta era una segunda crisis del gabinete en menos de un año, ¿no? O sea, imagínense ustedes los problemas que afrontó este inexperto ex militar que llegaba al poder en el Perú. En la tarde del mismo día se habla que Ollanta Humala va a nombrar su primer ministro, como primer ministro, a Juan Jiménez Mayor, así como también
otros cambios en los sectores tanto de agricultura, de salud, de interior, de defensa y de justicia, ¿no? Un total, digamos, caos político dentro del gabinete ministerial de la época. Es en cuanto a los cambios políticos de gobernabilidad dentro del gobierno de Ollanta Humala. También en Cajamarca se van a dar otros acontecimientos. En octubre se van a iniciar, en octubre del 2011, se van a iniciar una serie de protestas. En 2012 se van a iniciar una serie de protestas en Selendín, Cajamarca, el proyecto Cunga, esto de la minería Yanacocha. Estas protestas, ¿no? De una forma, eran porque este proyecto Cunga supuestamente iba a eliminar ciertas lagunas que abastecían el líquido elemento a la población, ¿no? Así como también iban a dañar la cuenca de la zona, o sea, las zonas ribereñas de los ríos. ¿Para qué? Para extraer el preciado oro y el cobre, principalmente, que eran lo que iba a extraer esta minera Conga y Yanacocha, ¿no? Esto fue en Cajamarca el 26 de octubre del 2012. Otro de los temas, perdón, que también hay que mencionar acá en esta parte primera del gobierno de Ollanta Humala, ¿no? Tuvo que ver también con el problema de la seguridad ciudadana, muy venido a menos, que valga en verdad hasta la actualidad es un problema latente, ¿no? Muchos escándalos policiales, ¿no? De seguridad ciudadana en el país, sobre todo a mediados de febrero de 2013, empezaron a salir las encuestas que revelaban que cerca del 90% de los peruanos nos sentíamos inseguros. Claro, no podemos decir de que eso se ha superado, porque esa inseguridad sigue aún presente, ¿no? Como bien sabemos, esto fue parte de los problemas que afrontó Ollanta Humala. Estos problemas hasta el día de hoy siguen vigentes, pero ya en otros aspectos, los aspectos económicos. Tiene que ver sobre todo con la empresa Odebrecht, ¿no? La tocaremos en la segunda parte del gobierno de Ollanta Humala, ¿correcto? Entonces, hasta allí, esta primera parte del gobierno de Ollanta Humala Tazo, ¿no? Que va a tener principalmente en la segunda parte a una protagonista que va a ser pues, su esposa, Nadine Heredia, ¿no? La misma que lo va a involucrar al presidente, ¿no? En estos problemas de justicia que hasta el día de hoy se siguen ventilando, que se siguen viendo, y que en un inicio lo llevaron a ambos a una prisión preventiva, la cual todavía se sigue hablando, mencionando, y se va a volver nuevamente a reanudar los procesos judiciales, procesos de investigación que empiezan sobre ellos, por ciertos millones que ellos recibieron, ¿no? De esta empresa Odebrecht, así como también el que fuera su padre en un momento determinado de la historia, por parte de Hugo Chávez, ¿no? El presidente fallecido de la República de Venezuela. Entonces, estos otros temas los vamos a tocar en la segunda parte del gobierno de Ollanta Humala Tazo. Chicos, entonces, hasta allí esta parte y damos por concluido la clase.